en este momento en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ese mensaje de la iglesia de Esmirna es un mensaje contundente que nosotros debemos prestarle mucha atención y no pasar por alto, porque es un mensaje muy interesante. Debemos recordar que la iglesia de Esmirna era una ciudad muy antigua. Fue destruida en el año 627 a.C., en el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como potencia mundial. Podemos decir que permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron y las reconstruyeron. En cierta forma, es una ciudad que murió y resucitó. Para los habitantes de esa ciudad era significativo el tema de la resurrección, y así se presentó Jesús ante ellos. Cuando los romanos conquistaron la región, los ciudadanos de Esmirna inventaron la diosa Roma para congraciarse con los romanos y probarles su lealtad. Años más tarde, esta fue la primera ciudad a la que el Senado romano le dio autorización de construir un templo en honor al emperador César, quien en ese tiempo era Tiberio. Todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor al emperador. Quien no lo hiciera era considerado traidor. Y porque la iglesia siempre ha tenido persecución. Y ahí vamos con lo que usted estaba diciendo ahorita, porque eso que usted estaba diciendo ahorita es parte de la persecución. Por ejemplo, todo eso que acontece, y yo siempre lo digo, a la gente hay que decirle la verdad, pastor. En el sentido, hay que decirle a la gente que cuando usted sea cristiano va a ser atacado, va a ser vociferado, va a ser humillado, se van a levantar gente de tu entorno, van a levantarse gente que tú creías que no se te iban a levantar. Y lo vamos a ver como Dios le habló a la iglesia, como el Señor le habló a la iglesia de Esmirna. Porque todas esas cosas que estamos diciendo acontecían directamente para que el pueblo, para tratar de atacar al pueblo del Señor. Y en cierto modo, el pueblo de Dios tiene que estar preparado, porque cuando esas cosas llegan, no son para destruir al pueblo. Porque Dios conoce todo lo que le va a llegar. Usted es cristiano, Dios conoce todo lo suyo, toda su vida, toda su entrada, toda su salida, sus enemigos. Dios conoce absolutamente todo y no ignora absolutamente nada de lo que acontece a nuestro lado. Note cómo se decía que el que no le lanzara incienso en el templo, según cuenta la historia, en honor al emperador, quien no lo hiciera era considerado traidor como tal. Era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Entonces, en Esmirna, muchos cristianos murieron así en esa ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué murieron quemados? ¿Por qué murieron en la hoguera en Esmirna? Por negarse a adorar al César y tirarle incienso al César. Entonces, en el año 168 después de Cristo, mataron a un obispo. Para entonces tenía 86 años. Cuando fue descubierto, fue arrastrado por las calles para llevarlo ante el cónsul romano. Y el líder romano tenía la intención de perdonarlo. Todo lo que Policarpio tenía que hacer para evitar la muerte era lanzar un puñado de incienso
al altar del César. ¿Y qué dijo? No acepto. Yo no acepto. Y dijo, no me importa que me maten. Él dijo, no voy a perder mi recompensa celestial por ganarme unos días más de vida. Dice la historia que al final murió quemado en la hoguera por no lanzarle incienso al César. La iglesia de Esmirna no solo sufrió gran persecución, sino que también padecieron extrema pobreza. Aún así, el Señor lo describió como una iglesia rica. ¿Por qué? Porque era una iglesia que aunque era pobre a nivel económico, aunque era pobre a nivel, no eran pudientes, pero eran personas espiritualmente íntegro. Y eso es lo que a Dios le importa. A Dios no le importa un templo grande. A Dios no le importa que tú tengas una buena ropa, unos buenos zapatos, un buen carro. ¿De qué nos sirve a nosotros tener todo eso? Pero si por dentro estamos llenos de maldad, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de mentira, llenos de engaño, traicionamos a la gente. Amén. Entonces, ¿cómo Dios le llamó a esa iglesia de Esmirna? Le llamó como rica. Sin embargo, la de la Odisea, que aparentemente era rica, que supuestamente a nivel económico eran ricos, manejaban lo que es el colirio, lo conocían de grandes acueductos, grandes textiles. Dios le llamó pobre y desnuda. Aleluya. Desventurada. Pobre, desnudo y desventurado. Porque así mismo son aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Wow. Sin embargo, aquí el Señor le dice a esa iglesia, yo conozco tu pobreza. Están en extrema pobreza, son pobres, no tienen nada, pero yo los considero ricos. Hermano, las apariencias engañan. Nosotros, al conocer la historia de esta iglesia y de la fuerte persecución que vivieron los creyentes, uno imaginaría que la ciudad era oscura y triste, pero no, era todo lo opuesto. En realidad, esta era una ciudad muy bella, probablemente la más hermosa de la región, y estaba rodeada de montañas por un lado y mar por el otro. Esmirna recibía el nombre de la perla del Ageo. Pero las apariencias engañan. Esa ciudad hermosa tenía una serie de inconvenientes. En sus inicios no fue bien diseñada ni construida, no contaba con desagües, por lo tanto, cuando llovía los desperdicios salían a aflorar a la superficie, lo cual provocaba un terrible hedor en toda la ciudad. Pero Dios consideraba esa iglesia rica. Esmirna significa literalmente mirra, la cual es una sustancia, como sabemos, obtenida de un árbol cuya madera es nudosa pero aromática. Era usada como perfume en especial para cubrir a los muertos con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. Es un perfume que está asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al machacarla. Y esto describe muy bien lo que era la ciudad. Parecía hermosa en la superficie, pero estaba muerta por dentro. Los creyentes de esa ciudad fueron machacados, fueron perseguidos, pero sacaron un agradable aroma al Señor. Porque eran fieles. Porque eran fieles. Pasaron por tribulación. Mire, y el Señor les advierte a los creyentes de Esmirna que pasarán por tribulación. Y la palabra que se traduce aquí como tribulación en griego es lipsis, que el lit significa presión, también angustia, carga, persecución, aflicción. Y esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura en el que ponían a la víctima bajo pesadas rocas, iban muriendo poco a poco, hasta que se asfixiaban por el peso. Y esta es la misma palabra que Jesús mencionó en su sermón referente a los últimos tiempos en Mateo 24, versos 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y aún muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Eso va en consonancia con lo de Esmirna. ¿Qué nosotros tenemos que deducir? Bueno, tú tienes que saber, Carlos, y yo como pastor, que se me van a levantar personas. Que ya está advertido ahí. Y lo que se levantan, ya Dios lo sabía que se iba a levantar y Él lo dejó. Y si yo pienso así, eso me va a dar gozo. Lejos de desanimarme, eso me va a dar alegría. Mi Señor sabía que esto venía y Él permitió que me llegara algo Él quiere. Eso es lo que yo tengo que pensar. Lo dice claro. Se entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados de todas las naciones por causa. Muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros. Cuando alguien te traiciona en la iglesia, alégrate, porque en ti se está cumpliendo la palabra. El que no conoce la palabra se va. El que no conoce la palabra se abandona, dice que y se va para otro lugar y allí encuentra otra cosa, porque eso tiene que cumplirse. Y hay que decírselo a la gente. A usted no lo podemos tener entretenido en la iglesia. No, te tiene que estar claro. Te van a traicionar hasta gente que contigo se sienta. Amén. Está ahí, de Cristo está, tiene que cumplirse la palabra. Ahora, duele, claro que duele. Cuando somos traicionados duele. Cuando somos perseguidos duele. Cuando somos criticados duele. Cuando somos maltratados, claro que duele. Pero se está cumpliendo la palabra. Y eso nos produce gozo y alegría. Malo era si no aconteciera nada. Claro, porque entonces estamos en la mentira. ¿Me entiendes? Claro. Si no acontece nada de lo que dice ahí, entonces vamos a decir, bueno, estamos en la mentira. Hay problema. Pero por eso es que cuando el cristiano se está sintiendo perseguido, lo que tiene que hacer es, ¿sabe qué? Entender que se está cumpliendo la palabra. Mira, eso es de suma importancia. Y enseñar a la iglesia todo esto. Porque hay personas que salen huyendo. Porque lo tienen entretenido. ¿Entiendes? Es un evangelio como aquel banco, todas las posibilidades. No, viene gripe, yo no acepto gripe. Aunque usted no acepte, si le va a dar y punto. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que se ha inculcado últimamente un evangelio light, un evangelio él arrebata, un evangelio de él recibe. Mezcla de psicología con Biblia. Entonces la gente no quiere escuchar la realidad y la verdad de la palabra de Dios. Cuando a usted lo corrigen, cuando a usted lo amonestan, cuando a usted, hermano, lo disciplinan, es porque le ama y quiere que usted se salve. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué hace Dios en la palabra? Te corrige y te disciplina. Informando, porque a Dios no le interesa la alabanza de nosotros. A Dios no le interesa nada de eso. Dios no vive de eso. Nosotros somos los que vivimos de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te va a decir la verdad para que cuando te llegue eso, tú estés preparado. Amén. Tú estés preparado. Hoy tenemos un pueblo que lo que vive quejándose. Hoy tenemos un pueblo que lo que vive lloriqueando por todo. Una ñoñería dentro del evangelio. Vivió con una ñoñería. Y eso lo que demuestra es que tú no conoces la palabra. No tiene fundamento en la palabra de Dios. Cuando una persona tiene fundamento en la palabra de Dios, gloria a Dios, mira, no lo mueve muy fácilmente cualquier cosa. Tiene que moverlo la presencia de Dios. Yo siempre he dicho esto, Dios es real. Gloria a Dios. Y Dios está ahí para socorrernos. Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para fortalecernos. Gloria al Señor. Porque me acuerdo cuando Dios trató conmigo, alabado sea el Señor. Cuando yo veía una gran serpiente detrás de mí, grandísima. Cuando me le escapé, gloria a Dios. Pero de repente me veo en el desierto y me suelta un escorpión. Digo, pero Señor, vengo de escaparme de una serpiente y ahora tú me has soltado un escorpión. Gloria a Dios. Entonces Él, por su misericordia, al verme agotado, un poco agotado, me agarró el escorpión en la mano y lo entró en una aula. ¿Qué no va a entender? Pero no lo mató. No lo mató, no lo mató. ¿Entiendes? Es así. Dice el Señor en su palabra, le doy poder y autoridad de qué? De hollar serpientes y escorpiones. Son deidades demoníacas a las cuales usted tiene que enfrentarse. Gloria al Señor. No salir huyendo. Porque donde quiera que le corra, donde quiera que tú le corra eso, te va a llegar, Señor, y hay que decírselo a la gente.
Si tú le sales huyendo, te va a llegar, porque eso fue determinado y permitido por Dios. ¿Qué dijo Job? Recibiremos solo el bien y no el mal de Dios. Tú sabes que hay algo tan importante en el ámbito espiritual, en la guerra espiritual, que es lo que hace falta en el pueblo de Dios, entender sobre la guerra espiritual de la iglesia, contra quién nos estamos enfrentando y cómo lo debemos enfrentar. Gloria al Señor, no cogiéndolo a lo personal, sino cogiéndolo a lo espiritual. Porque cuando Pedro le habló al Señor, Señor, que no te contesta tal cosa, que esto y que lo otro, el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Sí, porque Pedro estaba siendo influenciado por Satanás, que estaba utilizando Satanás la carne de Pedro, la humanidad de Pedro, que es lo mismo de nosotros. ¿Sí? Pero yo no puedo, me criticaron, ay, ¿cómo va a ser yo? Tiene que sucederte. Porque es que tú eres carnal, nosotros somos en esta carne, además de que somos espirituales, pero yo lo puedo ver porque usted tiene una carne física. Entonces esa carne es débil y eso tiene que ser procesado. Dios le habló a la iglesia de Esmirna y se lo advirtió y te lo está advirtiendo a ti hoy. Dios, usted tiene que sentarse, el pueblo de Dios tiene que sentarse a meditar. ¿Por qué Dios permite las tribulaciones? La va a permitir. Y tengo que decírtelo para que cuando te llegue estés preparado. Amén. No vive un evangelio de falsas ilusiones, de mentira, de engaño. Amén. Eso no existe. No es bíblico ese evangelio que se enseña por ahí. De que no, y que, señores, vamos a pasar. Dios permite la tribulación. La razón es para purificarnos y para perfeccionarnos. Amén. Romanos 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Hermano, gloríate en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago también habla, en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Amén. ¿Eso es lo que hacemos? No, eso no es lo que hacemos. No, lo tomamos a lo personal. A lo personal y hasta nos resentimos con Dios. Sí. Si yo canto, yo no voy a cantar. Si ya yo voy a dejar de orar. No voy a tocar. Señor, el cristiano tiene que entender que la prueba no puede enfriarte, todo lo contrario. ¿Dime? Si tú entiendes que fue Dios que ha permitido que eso pase, tú tienes que adorar y acercarte a Dios. Santiago 1, verso 2 al 4, tengan por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas, no en una. No, en diversas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Porque la situación se presenta para que nosotros maduremos y para probar nuestra fidelidad para con Dios. Porque tenemos que ser probados como el oro, por fuego. Y eso es lo que mucha gente no quiere, ser probado. Y el cristiano, yo siempre he dicho eso, no sé, la gente de los campos, que son de campo, que saben cómo se ciñe el arroz. Yo siempre he dicho esto, la iglesia de los últimos tiempos va a ser ceñido como se ciñe el arroz. La paja va a caer al suelo, pero los granos van a quedar arriba. Pero no se le dice eso a la gente. Se le dice que hoy incluso tú ves estos cultos que hace la gente. Ven a buscar un milagro. Ven a buscar, trae el pasaporte. Dios no le va, número uno, Dios no le va a dar visa a todo el que vaya ahí, si él quiere, pero eso no lo ha dicho él. No. Ven, y no se le vende, no se le enseña a la gente, no se le adiestra. Se ha vendido un evangelio de trueque, ¿sí?, de beneficio, y al pueblo no se le ha dicho la verdad. Y ese es el problema, ¿me entiendes? Porque estamos utilizando, y eso es manipulación, ese tipo de manipulación para atraer gente a la iglesia. Sí. Varón, use la palabra. Use la palabra. Yo como pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alimentar las ovejas con la palabra. Y punto. ¿Qué dijo Carlos Spurgeon? Esa profecía se está cumpliendo. ¿Sí? Para los últimos tiempos, en vez de tener pastores alimentando ovejas,
Tendremos payasos alimentando, entreteniendo cabra. Wow. Qué palabra es. Y eso se está cumpliendo. Gloria Se a vende Dios. el evangelio del milagro, el evangelio de la jipeta, el evangelio del carro, el evangelio de esto, de que tú eres un león y que despierta eso que está en ti, y no se le dice la verdad a la gente. Entonces, cuando esa persona se encuentra con el mismo diablo que sale a enfrentarlo, como no está adiestrado en la palabra, sino psicológicamente motivado, no puede vencer. Eso me acuerda a mí un día que me invitaron a predicar en una iglesia y el pastor de estos liberales le está dando, predicándole a los hermanos, hablándole por arribita. Hay que predicar, vamos a salir para esto, vamos a salir para otro, y ya tú sabes, una chelcha. Y yo le he dicho claramente cuando me entregaron, hermano, que Dios le bendiga a todos. Le voy a decir esto, ministro de Dios. La iglesia hay que prepararla para sacarla para afuera, porque van a enfrentarse al diablo y a los demonios. ¿Y cómo van a enfrentarlo a los demonios ahí afuera? No es con cuento, no es con relajo, no es con chercha, es con las palabras de Dios. Hermano, el hombre se puso chivo, porque la gente no quiere que le digan la verdad. ¿Y qué pasa cuando yo comencé a ministrar al varón? Me dice, Señor, ellos no creen que yo fui yo que te mandé. Ellos no creen que fui yo que puse palabra en tu boca. Ahora tú van a saber quién yo soy. Óyeme, cuando llegó una mujer, entró a la iglesia, que llegó esa mujer, me dice, esa mujer, llámala para acá, que la que entró ahí. Cuando entró esa hermana, le dice, mira, esa mujer, hoy iba a morir esa mujer. Y yo la saqué del carro, porque en el carro que venía hubo un accidente. Y cuando le dije, mira, usted Dios la salvó hoy en este momento, en el carro que usted venía, hubo un accidente y una mano poderosa del cielo la sacó de ahí y la trajo a este lugar. Esa mujer cayó por el suelo, varón, hablando en lengua, llena de la gloria de Dios. Sí, es verdad, ahora mismo, óyeme, y yo no estaba ahí. Como entonces se derramó el poder de Dios y dice el Señor, pero tú verás, todavía no ha pasado nada, para que entienda que lo que yo estoy hablando es la verdad, porque no han creído que fui yo que te mandé y que estoy dando el mensaje. Manda otra mujer preocupada, atormentada, porque sus hijos estaban presos y no hallaban qué hacer con ellos. Gloria a Dios. Y cuando le dije, Señora, mira, dice el Señor, que tus hijos que están presos, Dios tiene control de ellos. Comenzó esa mujer a gritar, si es verdad, vine preocupada porque mis hijos están presos y esto y lo otro. Ahora, y lo que pasó ahí fue la gloria de Dios terrible. Porque la gente que no quiere entender que Dios lo que quiere es restaurar corazones, restaurar las vidas, para que entienda que en este camino es para valientes. Por eso el reino de los cielos sufre violencia. Solo los valientes lo van a arrebatar. Gloria a Dios. Los que no se contaminan con los habladores y los mentirosos y los chismosos, que no han dejado que Dios germine una nueva vida en su vida. Gloria a Dios. Y andan de casa en casa, como dice en Tito 3. No andáis, gloria a Dios, de chisme en chisme, buscando contienda. Gloria a Dios, sino que Dios te encuentre, ¿qué? Haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, predicando el evangelio, buscando de mi presencia. Alabado sea el Señor. Y por eso la iglesia de este tiempo hay poco milagro. Gloria a Dios, porque la gente no le gusta que lo amonete. La iglesia no le gusta que usted lo instruya. Sin embargo, Cristo, porque es Cristo mismo que está hablando, en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Amén. Sin embargo, Cristo sí orientaba a la iglesia, como usted dice. Sí, Cristo ilustraba a la iglesia. Note cómo él le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación, y conozco tu pobreza. Aleluya. Entonces los anima. Gloria a Dios. Pero yo te voy a decir una cosa. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios que no le dio carro, no le dio los carros de esa época? Pero él lo dejó así, el Señor. Gloria. Porque para Dios lo más importante no es como nosotros enseñamos. Para la gente de ahora, lo más importante es lo terrenal. Amén. Pero para Dios es lo espiritual. Sí. Por eso el evangelio verdadero es ese. Amén. Como Cristo le dijo, yo estoy claro de tu necesidad, yo estoy claro de tu pobreza. Y así le está diciendo Dios a alguien en esta hora. Amén. Que tal vez tiene un problema económico. No te turbe por ese problema económico, no te turbe. Dios conoce tu problema. Dios conoce lo que tú estás pasando, que te hace falta el arroz, que te hacen falta los frijoles, la habichuela, la sal. Entonces le dice, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Amén. Pero tú eres rico, papá. Amén. Amén. Así le dice Dios a esa gente que nos escucha hoy. Dios conoce tu pobreza. Wow.
Dios conoce tu necesidad. Gloria Tú a que Dios. estás en una iglesia chiquita, sin banco, sin micrófono, no importa. Si le eres fiel, eres una iglesia rica, Amén. rica en la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el aleluya. reino de los cielos no consiste en eso, por Gloria a Dios. Dios. El reino de los cielos no consiste en eso. Y la iglesia verdadera lo tiene que entender y lo tiene que saber. Tú eres rico, le dijo el Señor. Y le dijo, y entonces Dios lo valoró, los elogió y le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Amén. Hay que decirle a la gente, Sinagoga de Satanás. hay que decirle a la gente, exacto, que estos judíos que no lo son, que se refería en Esmirna, había una comunidad judía, Sí. una comunidad judía grande, y la persecución que sufrieron los creyentes provino en gran parte por ello, porque le hacían la vida imposible. Y son los mismos que están dentro de la iglesia, Amén. pastor, Sí. que se dicen que son evangélicos, que tienen una Biblia grande a veces o pequeña, o que son más espirituales, pero le hacen la guerra al pastor o a los que están dentro. Amén. Y gloria a Dios. ¿Qué hizo la iglesia de Esmirna? ¡Los resiste! Amén. Ese mismo tipo de gente está ahora. ¿Usted cree que usted no tiene allá? Yo tengo la mía, usted tiene, y todos los pastores que me oyen tienen 2 o 3 de esos que dicen que no son nada. Amén. Y a eso el diablo lo va a usar para atacarte. Sí. Y para tratar de desvanecer la iglesia. Sí. Para tratar de destruir la iglesia. Pero si tú eres pueblo del Señor, tú lo vas a resistir. Amén. Tú ¿Y lo vas a así? resistir. Por eso es que en este tiempo tan difícil, el pueblo de Dios tiene que pedir discernimiento, hermano. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque Satanás se levantó en el cielo y se sublevó contra Dios. Usó a Coré. A Coré. Y cuanto más, gloria a Dios, en este tiempo, alabado sea el Señor, no se va a involucrar. ¿Para qué? Para desviar a muchos de los planes y propósitos de Dios. Claro. Porque con sagacidad están entre nosotros, pero no son de nosotros. Pero es que lo dice la palabra. Mira, mira que eso mismo que le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna, lo dijo Cristo luego en Juan 8:37. Jesús también habló y aclaró de los que se creían judíos, No que lo son. persiguieron a los creyentes, pero que no son verdaderos judíos, hijos de Abraham. Les llamó Cristo hijo de Satanás. Eso mismo lo dijo de los fariseos en persona. Juan 8:37 al 47 dice, sé que sois descendientes de Abraham. Ellos le dijeron, Sí. nuestro padre es Abraham. Entonces Cristo le dijo, sí, y procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Sí. Son el tipo de gente que no respetan la palabra, que no se dejan instruir, que no valoran la palabra. Creen que la tienen, Sí. pero no la tienen. Amén. Y que están ahí para matar, no solamente matar al pastor, sino matar la iglesia entera si se lo dejan. Amén. Entonces, ¿qué le dijo? Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si soy hijo de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora ustedes me procuran matar. Me quieren matar a mí, que soy hijo de la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros nacimos de fornicación, tenemos a un padre, es decir, Dios. Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaran, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino del que me envió. Entonces él le dijo, ustedes son de su padre, el diablo. Porque tú la estás- obra de ellos, la obra de diablo que ustedes están haciendo. Entonces, ahí hay que detenerse un poquito. ¿A qué vino Satanás? A matar y a destruir. Todo lo que atenta con tu iglesia, con el bienestar de tu iglesia, tiene que ver con matar. Porque matar no solamente es matar, darle un tiro a una gente. Matar lo espiritual. Hay gente que matan la paz de una iglesia, Sí. chismoseando, hablando, comentando en vez de hablar con Dios, Amén. cuchicheando, como digo yo. Hay gente que matan la estabilidad espiritual de una iglesia, la estabilidad de un pastor. Pero a la Entonces, cosa, ¿a qué vino el diablo? A eso, a matar. A la Y si cosa- yo hago lo que es del diablo, que yo estoy diciendo, que yo estoy respondiendo a lo que Amén. el diablo me está diciendo. eso sí es verdad. Por eso yo te digo a ti que me escuchas, si tú tienes una iglesia, tú estás ahí para unir, para levantar, para edificar. Y cualquier cosa que tú veas en ese grupo que no te agrade, háblalo con Dios.
pero no mate la estabilidad de esa iglesia, porque por esa iglesia Cristo derramó su sangre. Y si tú tratas de destruir la iglesia del Señor, entonces Dios te va a destruir a ti. Amén. Es necesario esto, hermano, porque verdaderamente esto está difícil en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Y el Señor observa, ve y actúa. Claro. Entonces, cuando Dios ve esta situación y Dios ve lo que está pasando, a la corta o la larga, por lo cual vino el conflicto, la va a pagar caro. Seguro. Nota algo aquí que el Señor, además, pastor, luego que habla con ellos, le dice: no teman. No teman, oiga bien, lo que han por sufrir. Oiga bien, yo quiero que usted preste atención, porque esto hay que, y se nos fue el tiempo, pero yo creo que es necesario. Amén. Se nos fue necesario, es necesario. Dice el 10, no teman lo que están por sufrir. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados. Dios lo sabía. Amén. Lo que yo te quiero decir a ti es que todo lo que va a pasar con la iglesia, ya Dios lo sabe. Amén. Porque Satanás no hace nada si Dios no se lo Permite. ¿Ok? Amén. Encontramos, y yo tengo mucha base bíblica para demostrar eso. O sea, eso es bíblico. No teman lo que han de sufrir. En otras palabras, le viene un fuete. Bueno, Le viene el fuete. eso sí es verdad. Pero ¿y cómo? Si Esmirna es una iglesia pobre, llena de tanta necesidad, ¿y cómo Dios le va a permitir más cosas? Bueno, el Señor sabe lo que hace. Ajá. Que es lo que nosotros nos preguntamos. Pero ¿y cómo que me llegó esto? Y me llegó lo otro. Y mira cómo estoy. Cállate. Cállate. Porque hay algo quiere Dios arreglar. Claro. Entonces le dice: he aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. ¿Y por qué Cristo no vino como venimos nosotros? Yo lo ato, lo reprendo, lo refundo, lo tiro al infierno, fuera, fuera. El Cristo pudo hacer eso. Ajá. Pero Dios se lo permitió a Satanás. Amén. Y eso duele. Óyeme, Carlos, pastor, a mí me duele a veces oír eso como humano. Pero la manera de Dios, pastor, es mejor. Porque mi mente me pasa, pero Dios pudo decirle: mis hijos, ustedes son fieles, resisten a los que se creen judíos y no lo son. Y viene Satanás y yo me le paré. No, lo permitió el Señor. Pero el dolor más grande que uno pasa es cuando ve cómo están las congregaciones, cómo están las iglesias, cómo están los líderes, varón. Gloria a Dios, entregándose uno con otro. Alabado sea Por el la Señor. falta Eso es terrible. por la falta del conocimiento. Déjame ver aquí para que veamos. Y dice, y los echará en la cárcel para que sean probados. Ya Dios sabía para qué era. Y nosotros a veces volviéndonos locos por lo que estamos pasando. Y cogiendo 40 días de ayuno, 30. Sí, quítame esto, quítalo. Y yo, no, quítamelo. Sin embargo, aquí vemos cómo este hombre se atrevió a decir, este hombre no, y dice: y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces dice el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. No voy a introducirme más adentro en este tema, o no vamos a hacerlo, vamos a detenerlo ahí. Pero lo que queremos es alertar a la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia no puede estar entretenida. La iglesia no puede estar durmiendo. La iglesia tiene que estar activa en el Señor. No podemos bajo ninguna circunstancia dejarnos llevar. No podemos bajo ninguna circunstancia dejarnos arrastrar. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios sabe todo lo que hace y todo lo que acontece, toda prueba, toda dificultad, el Señor sabe. Acuérdate que dice la recompensa para quien sea fiel hasta la muerte. La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte. ¿Cuál es?
ante todas esas dificultades, pastor, ¿cuál es la recompensa para el que sea fiel? La vida. La vida eterna. Entonces, no voy a decir que vale la pena. ¿Vale o no vale el esfuerzo? Vale el esfuerzo. ¿Vale o no vale el sufrimiento? Lo el vale. sufrimiento. Entonces yo lo que tengo es que sostenerme de Dios. Agarrarme del Señor. Confiar en Él. Entender que Él está conmigo. Hermano, esto se refiere a la salvación. O sea, Dios, sin duda alguna, tiene gran bendición para nuestra vida. Por eso nosotros debemos mantenernos fieles. No importa la persecución, no importa la salud, no importa. Le seremos fieles al Señor. Aprendamos de la iglesia de Esmirna, señores. Aprendamos de la iglesia de Esmirna. Una iglesia pobre, pero rica. Óyeme, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, valiente, la llamó rica. Tal vez tú me oyes hoy, no tienes nada ni qué comer. No tienes absolutamente nada. Tal vez hoy no tienes ni ropa para ir a llevar un currículum. No tienes una camisa de buena presentación. Sé fiel. Tal vez te están criticando. Te están destruyendo lo que tú estás creando. Tal vez se están acabando con lo que tú has levantado, con el esfuerzo que Dios te ha dado. Y ha venido alguien de la noche a mañana para acabarlo. Sé fiel. Esa es la clave, pastor. Hasta la muerte, dice la palabra de Dios. No es que ahora, ni mañana, ni pasado. Pero ¿por qué dice ser fiel hasta la muerte? Porque hasta la muerte vamos a sufrir persecución. Claro. Hasta el último momento que estemos en esta vida, vamos a ser atacados. No se deje llevar de eso que enseñan por ahí otra cosa. Pero lo importante es que Dios va a estar ahí. Por eso es que hay que pedir a Dios oración por las personas que son sensibles. Porque cualquier viento lo atormenta, lo quebranta y lo tumba. Sí. Y que se fortalezcan en la palabra. Que se fortalezcan nos fortalezcamos en la palabra de Dios. No te entretengan, en este camino no te puede entretener. Creyéndole a un Dios que nos ha hablado las cosas como son, como es, como debe de ser. Para que no nos asombremos por las diferentes pruebas que ha de venir sobre nosotros. Tú no te puedes asombrar. Gloria a Dios. Si a Cristo le hicieron todo lo que le hicieron. Y dice el Señor, si esto es al árbol verde que le hacen esto, ¿qué serán estos ramas secas? Incluso en el último momento, cuando estaban muriendo ese grupo de mujeres que lo estaban crucificando, la última recomendación que le dio, lloren por ustedes y por las que vienen después de ustedes, por mí no, porque vienen días duros. Amén. Amén, así es. Duro, vienen días duros. Oh, pero ¿tú crees que va a decir? Hay de las que paran en los últimos tiempos. Te lo digo, no van a desear hacerlo. ¿Vos tú crees que es fácil? Pero ustedes están hablando de cosas negativas. No, estamos hablando de la Biblia. ¿O tú quieres que te mantengamos aquí entretenidos? ¿Tú quieres que te metamos psicología? Eso ayuda, pero no lo es todo. Es la palabra del Señor la que te va a ayudar a ti a no sorprenderte cuando te llegue la prueba de fuego. Y con esa palabra que es la espada, es que tú te vas a poder defender del diablo. Amén. No es con brinquito, ni con saltico, es con la palabra de Dios. ¿O usted creen que para cuando el ejército de Estados Unidos, cuando va a mandar gente a la guerra, no lo prepara primero? Exacto. Para que puedan sobrevivir. Exacto. Y cómo sobrevivir en el desierto. Y cómo sobrevivir en la selva. Y cómo sobrevivir debajo del mar, debajo de los ríos. Gloria a Dios. Y en todo lugar. Primero lo prepara, porque así mismo en los caminos del Señor. Te va a enfrentar al diablo, a los demonios, a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas. Y tú vas a tener que saber cómo enfrentarlo. Así es una preparación. Gloria al Señor. Entonces, una gente que no esté preparado a luchar la batalla que estamos guerreando nosotros, es un muerto seguro. Y yo entiendo, Carlos, a nosotros nos gusta que nos digan las cosas positivas. Por eso es que ha venido el asunto de la nueva era y el positivismo. Sí. ¿Tú conoces de eso? Sí. El positivismo, no, yo veo una jipeta, yo veo un carro, yo veo un viaje, visa, un hombre de ojos azules. Pero dice, ven acá, y es que lo negro grandote, Dios no se lo da a las mujeres también. Parece. Porque siempre dan hombres aparente. Hombre blanco, con características de actores. Sí, ajá. Te va a dar lo que no le gusta.
pero es que los hombres también que no son elegantes, un día tenemos que casarnos. Yo me casé, yo me sentí bien y no soy elegante. No, pues imagínate. Es que estamos viviendo los últimos tiempos, que todo es más fácil ahora. Entonces, tú la vas a ver dándole ojos azules. No, Dios tiene un siervo. Esa característica. Y le ponemos ese énfasis. Como dice uno, que arrebata a tu marido. Cuidado si arrebata una anguila de esas fuertes y peligrosas. Entonces, es importante que nosotros aprendamos de la palabra. Todo está ahí. Esa iglesia de Esmirna fue una iglesia que Dios la advirtió. Amén. Y ese mensaje la iglesia tiene que oírlo. Sí. Tiene que oírlo. No dejes que te entretengan, ni que te alteren las emociones. No, eso no. Hay un momento que tú no tienes ánimo, entonces ¿de dónde vas a buscar? Sí. Pero cuando tú no tienes ánimo, pero tienes la palabra, eso como que te inyecta algo fuerte. Pero la palabra, y usa la palabra, es como una espada. Varón. Es que aquí, mientras más proceso tú pasas, mayor coraza de fortaleza. Pero Dios te claro que Gloria sí. a Dios. Claro que para sí. poder resistir lo que viene. Para poder resistir, hermano. Por eso hay mucha gente que van a morir antes de tiempo. Que Dios se lo va a llevar. Y tiene que llevárselo porque lo que viene va a ser peor. Y no va a tener fuerza para poder soportar lo que viene. Y Dios lo está preparando y se lo está llevando antes de tiempo. Gloria al Señor. Así es. Iglesia, no importa. Eres rica. Amén. Eres rica. O queremos ser como la Odisea. Mejor. Es mejor como la Odisea. Yo no quiero ser como la Odisea. Bueno, yo tampoco. Yo quiero ser como Esmirna. Que el otro diga lo que le dé la gana, pero que sea mintiendo, no me importa. Amén. Que me acabe, que me humille, que me tire, que no me importa. Pero soy rico en Cristo. Iglesia, tú eres rica si estás en Cristo y guarda la palabra. Sé fiel, que eso es lo importante. Finalmente, pastor. Amén. Así que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Recordando, hermanos, que no estamos solos en esta guerra, no estamos solos en esta batalla. Dios está ahí para socorrernos, para fortalecernos. Gloria a Dios. Para llevarse todo quebranto, toda enfermedad que estemos atravesando. Alabado sea el Señor. Y recuérdate que tú en tu batalla tú no estás sola, no estás solo. Dios tiene el poder para cambiar el ambiente que te rodea. De la tiniebla a la luz. Alabado sea el Señor. De la contienda a la paz. De la guerra a la tranquilidad. Gloria al Señor. Por lo tanto, no temas, manada pequeña, te dice el Señor. Él es tu Dios. Él te llamó. Él te sacó de la tiniebla a su luz admirable. Para que entienda que en este camino hay grande bendición. Y lo más especial, la vida eterna. Vamos a orar finalmente. Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Por este tiempo especial que hemos estado aquí. Sí, oh Dios. Hablando con nuestra linda y fiel audiencia. Sí, Señor. Oramos con todo el corazón, Señor. Oh, Señor. Por aquellos que están atravesando por situaciones sí, de oh escasez. Dios Todopoderoso. Por ciertos problemas y dificultades. Sí, Señor. Te pido, Señor. Oh. Te pido que estés obrando. Y que en medio de su sí, batalla, Dios. Padre, que ningún cristiano se sienta solo, se sienta desamparado, oh, sí, Jehová. o que se sienta sin propósito, en el nombre Dios. de Jesús de Nazaret. Oh Padre, que tu pueblo pueda entender que aun cuando no comprenda lo que está pasando, sí, oh Dios. sepan que tú eres soberano. Sí, Señor. Y que aún un cabello se hace blanco o oh, negro, Jehová. una hoja se cae o se mueve, tú lo tienes todo meticulosamente controlado. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias en esta hora con Gloria todo el corazón. Padre, que cualquiera que nos escucha hoy se levante de toda situación, de toda aflicción. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, oh Dios. Gracias. Aleluya. Gracias te damos, Gloria a papá Dios. querido. Aleluya. Amén y amén.